¿Y este doctor? ¿Cómo? Arroyo que si tienes la contraseña. Ah, ¿cómo la veo? En todo momento. Ay, tengo el... Ah, ya se me metió el doctor. Ya estamos todos. Sí, buenas tardes, iniciamos. ¿Me escuchan? ¿Ya estamos todos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien por admitir. Ok. Bueno, empezamos. Bien. No, me disculpa por la demora. Buenas tardes, soy Arroyo R3DMI, para los que no me conocen. Vamos a ver el día de hoy la clase de fisiología y trastorno de la coagulación. Bien. El contenido que se va a ver es definición de hemostasia primaria, secundaria, coagulación, el modelo de la cascada de la coagulación, vía intrínseca, extrínseca, modelo celular de la coagulación, pruebas de coagulación, generalidades de hemofilias y generalidades de enfermedad de von Willebrand. Bueno, para empezar, puse esta imagen, en la cual pues voy a definir lo que es hemostasia.
La hemostasia va a representar el cese fisiológico de la hemorragia por medio de mecanismos complejos que involucran un cambio en el estado físico del líquido a sólido, con la formación de fibrina y el enlace del coágulo de una malla insoluble. Como podemos ver aquí, tenemos una de las fases de la definición. Tenemos el vaso, la lesión del vaso, el espasmo, la adherencia de plaquetas, la agregación, y tenemos posteriormente al final la formación de insoluble de fibrina, ¿no? Tenemos los 4 estados, que es el espasmo vascular, la formación de coágulo plaquetario, la coagulación y la reparación y fibrinolisis. Ahorita más adelante vamos a ir comentando detalladamente cada fase, ¿no? Okay. Como dato histórico, tenemos que en 1904 Paul Morawitz propuso la teoría clásica de la coagulación. Paul Morawitz está considerado como el padre de la coagulación, ¿no? Posteriormente, en 1964, Oscar Ranoff y Erland David propusieron otro modelo clásico de la coagulación, y en el 2003 Hoffman propuso el modelo celular de la coagulación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con la teoría clásica de la coagulación, descrita por Morawitz a principios del siglo XX, ¿no? Se habla que la coagulación comprende 4 elementos básicos, que es la protrombina, el fibrinógeno, el calcio y la tromboplastina, ¿sí? La teoría clásica de la coagulación fue, más que nada, refiere que los tejidos vasculares van a liberar tromboplastina tisular o trombosinasa para iniciar el proceso llamado coagulación en el plasma, ¿no? También se asume la presencia a nivel vascular de antitrombinas que van a inhibir o van a regular la producción de trombosinasa, ¿no? Como se ve aquí, en el esquema, tenemos las protrombinas que se convierten en trombina y tenemos el fibrinógeno que se convierte en fibrina. Prácticamente este es el esquema clásico de la coagulación, ¿no? Descrito por Morawitz. Bueno, dentro de las fases de la hemostasia tenemos cuatro fases, ¿no? La fase del daño endotelial y formación del coágulo, el cual va a corresponder a una interacción entre el endotelio y la plaqueta. Y tenemos la fase de propagación de la coagulación, la terminación en coágulo y la fibrinolisis. Aquí participan los factores de coagulación que interaccionan sobre la superficie para formar una red de fibrina e integrar el coágulo sanguíneo. Creo que le puedes dar clic en la pantalla para que cambie. No. No te deja. Y luego la tecla para avanzar. Que se traba. Bueno, aquí tenemos lo que es la hemostasia primaria y secundaria. Recordad que la hemostasia es la que me va a permitir mantener la integridad del sistema circulatorio, ya sea cerrado o ante una alta presión. Después de un daño vascular, tenemos que se puede dividir en una hemostasia primaria, que va a corresponder al endotelio y la plaqueta. Esta parte del ¿cómo se dice? Del endotelio va a funcionar como una forma va a desempeñar un papel de tromborregulación, y la plaqueta va a desempeñar un papel de tapón plaquetario. Normalmente las plaquetas se unen, no se adhieren al vaso sanguíneo. Esto solamente se va a ocurrir cuando va a haber una lesión, ¿vale? La hemostasia secundaria pues son todos factores de coagulación, prácticamente pues va a comprender la activación del sistema, ¿vale? Bueno, como lo mencioné, la hemostasia primaria tiene 4 fases: la fase de adhesión, de activación, de secreción
y de agregación. Aquí tenemos este esquema, el cual les voy a explicar las 4 fases. Bueno, la primera fase es la adhesión. Aquí nos encontramos. Aquí las plaquetas se unen al subendotelio o tejido perivascular que está expuesto a la sangre, activando colágeno tipo 1 y 2 del subendotelio y el factor von Willebrand, ¿sí? Así como las glucoproteínas 1B y 9A, ¿vale? Esta prácticamente es la fase de adhesión y activación, es lo que va a ocurrir. Posteriormente pasamos a la fase de secreción, en el cual la fase de secreción, como pueden observar aquí, hay una liberación de compuestos intraplaquetarios entre lo que encontramos adenosina trifosfato, tromboxano A2, factor 5, fibrinógeno. Este tromboxano se va a formar a partir del araquidonato, que lo convierte, la ciclogenasa convierte el araquidonato en tromboxano. El tromboxano va a ser muy importante porque va a ser un agonista, como se observa acá, de receptores, y también va a ser un potente vasoconstrictor. Una vez que se lleve a cabo la secreción, se va a provocar la agregación. ¿Sí? ¿Qué es la fase de la agregación? Pues no es nada más que el reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento de coágulos. Para la agregación se requiere de fibrinógeno y de los receptores de glucoproteína 2B y 3A. ¿Alguna duda hasta acá? Acerca de las 4 fases de la hemostasia primaria. Bien. La hemostasia secundaria, en la hemostasia secundaria tenemos el modelo clásico de la coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Vale? Bueno, cada factor de la coagulación se va a convertir de una proenzima a una enzima activa, lo cual le va a proporcionar un carácter autocatalítico de manera limitada. La coagulación se describe por 2 vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Sí? Ambas vías de la coagulación, se activan a partir del factor 10 y que junto con el factor 5. Vamos, pausa ahora, es que está un residente de radiooncología que quiere entrar y que no le conceden el acceso todavía. Ok. No, todavía no. No. Creo que todavía no entra, somos 19 todavía. Bueno, ¿qué me queda? Bueno, sí. En el modelo clásico de la coagulación tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, que, cada vía al final de la coagulación se va a activar el factor 10 y el factor 5, que van a convertir la protomina en trombina. Ahorita la voy a explicar más a detalle, ¿no? Dentro de la hemostasia secundaria tenemos el modelo celular de la coagulación. Tenemos 3 fases, la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación, ¿vale? En la fase de iniciación, ¿sí? Se va a formar a partir del factor tisular y del factor 7 activado. Estos van a activar el factor 10, que a su vez va a activar el factor 5 y que a su vez va a activar la tromboplastina, digo la protrombina, el factor 2, y posteriormente se va a hacer una trombina, ¿no? Es prácticamente lo que pasa en la fase de iniciación en la vía extrínseca, ¿no? Aquí tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular con un complejo inhibitorio con el factor 10 activo para poder generar un mecanismo de activación que se dice que es un mecanismo de retroalimentación negativa y así regular la producción de trombina. En la fase de amplificación, ¿sí? Una vez que ya se genera la trombina
a partir de la iniciación, se va a activar el factor 5, se van a activar plaquetas, se va a activar el factor 8 y se va a activar el factor 11, ¿no? Lo que le va al momento de que se activa la trombina, se van a activar las plaquetas. Una vez activadas las plaquetas, se dice que ya estamos en una fase de propagación. Tenemos la fase de iniciación, ¿sí? Tenemos que se activa la trombina, activa el factor 5, activa el factor 8, activa la plaqueta. Una vez que se activa, una vez que está activada la plaqueta, esta va a tener en su superficie un sitio catalítico para el factor 8 y para el factor 5, que van a generar trombina y posteriormente se va a generar el fibrinógeno y posteriormente la fibrina. ¿Sí? La formación del coágulo de fibrina, la fibrinoformación o la polimerización de la fibrina se va a dar a partir del fibrinógeno por medio de la trombina y se van a formar monómeros de fibrina. ¿Sí? Se va a tener como resultado polímeros de fibrina, enlaces no covalentes y va a ser soluble. Ante la presencia de trombina, fibrina y iones calcio, el factor 8 se va a activar pasando del polímero de fibrina a enlaces covalentes y va a ser un fibrinógeno insoluble, lo que me va a permitir una propiedad de viscoelasticidad, o sea, habrá más rigidez y elasticidad de la fibrina. Y así ya no voy a tener las complicaciones de la producción de la fibrina. No sé si me expliqué bien o hasta este punto vamos todos bien. ¿Alguna duda? Porque ya terminé las fases de la hemostasia primaria y secundaria. Entonces, seguimos con las pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación me van a medir el tiempo de sangrado. Se dice, la bibliografía comenta que se tiene que tener un recuento plaquetario mayor a 50,000. Puede ser una trombocitopenia menor de 100,000, 80,000, pero siempre tiene que ser unas plaquetas que estén por arriba de 50,000, ¿no? Se deben descartar alteraciones en la función plaquetaria, ¿no? Los métodos que se usan para el tiempo de sangrado son el método de Duke. El método de Duke consiste en hacer una incisión con una lanceta en la parte del lóbulo de la oreja, ¿sí? Y medir el tiempo del cese fisiológico del sangrado, ¿no? Se dice que es normal, de 1 a 3 minutos. El único inconveniente con esta prueba es que es dependiente del operador. ¿Por qué? Porque se puede hacer una incisión grande y también depende de la lanceta que utilice, ¿vale? También tenemos el método de Ivy. El método de Ivy es se realiza una incisión en el antebrazo y se va a colocar un baumanómetro a presión constante de 40 milímetros de mercurio para mantener, para llenar el capilar de una manera homogénea. Aquí se va a medir forma, se pueden hacer 3 incisiones, ¿sí? Y se va a poner un cronómetro, se va a medir cada 30 segundos, se va a poner el papel filtro y se va a medir el tiempo en el que va a cesar la hemorragia fisiológica. Se dice que es normal cuando es menor a 5 minutos. El otro método a realizar del método IVI es que se realiza una incisión de 5 milímetros de longitud, 1 milímetro de profundidad, ¿sí? Igual se va a poner el papel filtro y se va a observar y se va a cuantificar cada 30 segundos y se va a tomar el tiempo en el que va a ceder el sangrado fisiológico de la incisión, ¿no? Igual menor a 5 minutos pues se considera normal. ¿Sí? Tenemos las pruebas, los tiempos de coagulación. Como todos sabemos, la sangre se recolecta en tubo azul que contiene citrato de sodio. Para realizarse una prueba de coagulación, pues, o para revisar si hay alguna alteración en la cascada de coagulación, se tiene que agregar calcio, fosfolípidos y un iniciador, ¿no? Aquí podemos ver cómo está la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? En la vía extrínseca tenemos la presencia de fosfolípidos, de calcio, y tanto como en la vía extrínseca también tenemos fosfolípidos y calcio. Aquí, cuando hay una alteración en lo que vienen siendo en los tiempos, pues se podrá decir que está alterada y se tiene... Ahí nada más en la diapositiva anterior
¿cuál es la importancia de la vía extrínseca a diferencia de la vía intrínseca? La parte final, lo que viene siendo la trombina. Las dos llegan a la parte final. Pues que son más dependientes de vitamina K, que se mide en TP. Pues los dos tienen factores que son dependientes de vitamina K. ¿Qué es lo que tiene la vía extrínseca que la vía intrínseca no? Una la vas a medir con el TP y el otro el TTPA. Ajá. Pero ¿cómo va a iniciar la vía intrínseca? La vía intrínseca inicia por por la vía intrínseca inicia en el factor 7, en la predicraína y en el sinógeno de alto peso molecular. Pero la vía intrínseca. Ajá, así es. Factor 7. No, la vía intrínseca empieza con el factor 12 en contacto con colágeno en la superficie endotelial dañada, ¿no? ¿Cuál es la vía intrínseca y cuál es la extrínseca ahí en ese esquema? La vía intrínseca. La predicadina, el factor 12 y el sinógeno. Ok. Sí. ¿Y la vía extrínseca? La vía extrínseca se inicia con el factor tisular y el factor 7. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo inician? El modo de iniciación. Eso es la diferencia. Ok. La iniciación. La vía intrínseca, pues son diferentes. Al final convergen los dos en generación de trombina. Y ahí el mismo esquema lo pone que al final se van a juntar. La intersección entre los dos se le denomina vía común. Vía común. Ajá. La intersección entre la extrínseca y entre la intrínseca. Que a final de cuentas las dos vías llegan a generar trombina. Pero la diferencia es esa, es la iniciación. ¿Qué es de alguien más lo más importante de la vía extrínseca? ¿Cómo se activaría la vía extrínseca? Por lesión endotelial se expone al factor tisular y es lo que da lo que inicia la cascada realmente, incluso in vivo. Pues en pruebas in vitro fue como salieron estas dos vías, pero realmente no se explicaría porque la deficiencia del factor 12, que es la que inicia la cascada de la vía intrínseca, pues está asociado a mayor riesgo trombótico más que hemorragias. Entonces, pues esto solo aplica en estudios y pues realmente la celular es la buena, aunque esta nos permite estudiarla de una manera más organizada. Ok, Luis, entonces lo más importante ahí es el factor tisular. Eso es lo más importante, es lo que no existe en la vía extrínseca. Sin embargo, en la vía intrínseca. Sin embargo, ambas vías, cuando una se activa la otra. Por eso ese modelo ya quedó en el olvido. Ya no sirve tanto, bueno, sirve para, como de una manera esquematizada, separar los dos tiempos de coagulación.
vean cómo ahí al final tienen el tiempo de trombina, que es el TT, es el último tiempo que van a pedir. Y así ustedes se pueden dar una idea sobre lo que están pidiendo, qué es lo que van a medir. Si piden TP, por ejemplo, a ver, René Vidal, ¿qué estarías midiendo con el TP? Pues el inicio de la coagulación. Estoy midiendo cómo, o sea, el tiempo que está tardando en activarse las plaquetas mediante la lesión endotelial y la exposición del factor tisular y la unión de al factor 7 para poder activar el factor 10. Sería la parte inicial como tal. Ok, sería factor tisular, factor 7, factor 10. Entonces estarías midiendo la vía extrínseca y vía común, pero específicamente tisular, 7 y 10. Nada más. Y quizá algo de función del 5 y así, ¿no? Sí. Pero nada más. Y si tú quieres darte una idea de qué factores van a medir el TTP, a ver, Itzel, ¿qué factores te va a medir el TTP? Sí. Ajá. Son los factores que involucran la vía extrínseca. O sea, los... No. El Extrínseca. Sí, pues extrínseca no, bueno, ya hablamos de la extrínseca. Sería, o sea, los factores, aquí tengo 8, 9. Sería la intrínseca. Sí, son Sería esos factores, pero es la in- intrínseca. Sí, son esos factores, exactamente. Pero la extrínseca ya hablamos de ella, la acabamos de ver ahorita. No, La intrínseca. Intrínseca. ¿Qué factores son entonces? Factores 8, 9. Ok, ¿qué más? También puede evaluar 10. Ok, también evalúa 10 porque es vía común. 12 y 11 también. 12, 11, entonces todos los de acá que está el esquema de la línea punteada, punteada gruesa, son los factores que va a evaluar. Entonces, si tú tienes un paciente que va a tener trastorno de hepatopatía o lo que sea, pues lo que más se va a alterar son los factores dependientes de vitamina K y pueden alterar las dos vías. Más adelante vas a hablar de factores dependientes de vitamina K. Sí. Sí. De hecho, lo que quería comentar acá, bueno, pues si ya- quieres aprovecha para comentarlo aquí para que se den una idea. A ver, María del Rosario y Vianey Flores, factores dependientes de vitamina K. Sería 2, 7, 9 y 10. María del Rosario. Pues los que comentó Vianney también. ¿Y qué más? 7. Proteína S y C. Bueno, como procoagulantes, proteína S. ¿Quién habló? ¿Blanco? No. Tanés, ok. Ok. Muy bien, entonces 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S. Ujú. Bueno, entonces aprovecha de que es ahí para comentarlos. ¿Cuál es el factor 2? La trombina. La protrombina. La trombina. Ok, continuamos. Y igual otro, bueno, ya que estamos aprovechando los factores, también cabe mencionar que en esta vía
En la vía intrínseca tenemos al factor 8 y al factor 9, que son los factores antihemofílicos A y B. Cuando se hace una prueba de coagulación, el tipo de tromboplastina parcial activada se va a encontrar prolongado por ya sea el déficit o la inhibición de estos dos factores. Bueno, en la evaluación tenemos que el tiempo de protrombina lo normal es de 11 a 13 segundos y el tiempo de tromboplastina parcial activada es de 25 a 35 segundos. Y el tiempo de trombina es de 14 a 19 segundos. Los tiempos de coagulación aquí pueden nada más no hay un tiempo normal. En sí no hay ningún tiempo normal. Lo que tienen que hacer siempre es dividir el tiempo que les mande el laboratorio entre el control. Todos los laboratorios deben tener un control del tiempo que utilizan como el tiempo normal. Entonces lo tienen que dividir y esa división de la que hagan, por ejemplo, que tengan un tiempo de 14 segundos de TP y el control de ellos, su control es 13. Entonces lo tienen que dividir. Lo dividen 14 sobre 13. Pueden hacer si quieren el cálculo. Van a dividir el TP del paciente entre el TP control. Y eso no les debe pasar 1.5. Si no pasa el 1.5 es un tiempo normal. Entonces 14 segundos aún es normal para el control de ese laboratorio. ¿A qué me refiero? A que no hay tiempos normales. No hay tiempos normales. Siempre los tiempos los tienen que comparar con el control que utilizó el laboratorio para hacer esa medición. Y se los pueden representar como razón. Y ahí en la UMAE es habitual que se los presenten así. TP del paciente, control, y les ponen abajo razón. 1.1 o 1.2. Si está menor de 1.5, quiere decir que están normales. Si chequen los tiempos, cuando pidan tiempos, van a ver que ahí dice razón abajo. En alguno de los dos va a venir. Pero aplica para los tres. Dale. Seguimos. Bueno, los tiempos de coagulación pueden prolongarse ya sea por deficiencias de factores de coagulación o inhibidores de un factor normal. El objetivo es diferenciar entre las deficiencias de factor o la presencia de un inhibidor. Se dice que las pruebas de coagulación requieren solo el 50% de actividad normal de los factores de coagulación. Y pues bueno, como aquí pueden observar, tenemos el estudio de mezcla. Este consiste en ponerle una cantidad de plasma del paciente con el plasma normal, con un plasma normal, ponerlo en la misma tanda, tanto del tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿sí? Y de acuerdo al índice de corrección del TTPA y del TP, se va a decir que está corregido o no. Se dice que cuando hay un menor del 10% que se corrige, se dice que estamos hablando de una deficiencia. Y cuando es mayor del 10% que no corrige, se dice que estamos hablando de un inhibidor. ¿Cómo vamos a solicitar este estudio? Bueno, aquí está un pequeño algoritmo. Ante la prolongación del tiempo de protrombina y o prolongación también del tiempo de tromboplastina parcial activada, tenemos que dar vitamina K. Si hay una corrección en los tiempos, se dice que el diagnóstico se hace con el diagnóstico es una deficiencia de vitamina K. Si no hay corrección con la administración de vitamina K, estamos hablando de una enfermedad hepática, ¿no? Y bueno, ya podemos hacer que se puede estar presentada una enfermedad severa del hígado, ¿no? Ante descartar una hepatopatía y una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada,
se decide realizar, una vez descartando esto, se decide hacer el estudio del estudio de mezcla. Y bueno, ahí vamos a ver, como les dije, colocar una misma cantidad de plasma del paciente y plasma normal, ver cuál corrige y cuál no corrige. Si corrige, pues estamos hablando de una eficiencia del factor, y si no corrige, estamos hablando de un factor inhibidor. ¿Sí entendieron eso? Jorge Blanco. ¿Sí entendieron así explicado básicamente qué es lo que harías? Tienen unos tiempos de coagulación prolongados. Sí, pues lo que se hace ahí es pedir correcciones y diluciones. Se trata pues de mezclar la sangre del problema, que sería el paciente, con un plasma normal. Entonces, si corrige, es que hay una deficiencia de un factor que el plasma que le estamos agregando sí tiene, y eso hace que corrijan los tiempos. Y si no corrige, pues lo más probable es que se deba a la presencia de un inhibidor, y podemos ver cuál es más o menos su potencia al hacer las diluciones. Entre más diluida esté, pues debería de haber más corrección. Si a pesar de las diluciones persiste la alteración, pues es que hay bastante potencia. Ya lo secundario pues sería buscar los probables inhibidores. Ok. ¿Y sabes cómo se corrigen? O sea, ¿cómo sabes si corrigió o no? Pues midiendo nuevamente los tiempos. Ok, los mides y te van a reportar dilución 1 a 1, algo con el TP. Te van a poner TP del paciente 16, el control 12, y te van a decir está prolongado, te dicen. Sacas el índice de coagulación. Ahora saquen el índice de coagulación. Tiene 16 y reportan 12 de control. 33. En realidad, ¿qué le dicen ustedes? Porque les ponían el rango de 11 a 13. Está normal, ¿no? Sí. Pero realmente es un tiempo normal. Y ahora si le reportan 18 y el tiempo igual, el control 12. 1.5. 1.5, ahí sí ya está en el 1.5. Ese tiempo ya es un tiempo que no está normal. Entonces, ese es el tiempo que ustedes tienen que estudiar. El tiempo que se pasó del 1.5 del índice de coagulación. A ese paciente ustedes le van a hacer correcciones y diluciones para saber de qué se trata. Si en las correcciones y diluciones les van a reportar dilución 1 a 1, quiere decir que la misma cantidad de plasma y la misma cantidad de plasma del paciente con el control se mezclaron y vuelven a tomarle un tiempo de coagulación, y hagan de cuenta que sale en 16. Entonces ya ustedes pueden ver así clínicamente que va corrigiendo, ¿no? Que va corrigiendo. Sin embargo, hay fórmulas que se le sacan para tratar de ver el porcentaje de corrección. Pero si casi el plasma se vuelve normal, es que el paciente va a tener una deficiencia. Si tú ves que el tiempo de coagulación está corrigiendo, pero no logra corregir totalmente después del 1 a 1, es un paciente que muy probablemente va para inhibidor. Pero eso lo tendrían que ver con un ejemplo. No sé si traigas ejemplos aquí. No. No. Bueno, de todos modos,
ahí en las correcciones de ilusiones, los van a ver. Tiempo que corrige, o sea, casi ya está normal al 1:1, y tiempo que al 1:1 no está normal, es probablemente que tenga un inhibidor. Así clínicamente los van a ver. Bueno, continuamos. Sí. Bueno, aquí tenemos también otro estudio, la tromboelectrografía. Es una prueba global en sangre y es considerada como la más fisiológica del proceso de coagulación. Aquí, bueno, vamos a medir cinco cosas. Vamos a medir, esta es la gráfica, la R, el tiempo R, que es el tiempo de latencia para comenzar a formar fibrina, ¿sí? Y esta va a ser normal de 5 a 10 minutos. Y cuando vamos a encontrar un problema, cuando hay los problemas que se van a encontrar son los factores de coagulación, y el tratamiento va a ser plasma fresco congelado. Tenemos el tiempo K, ese indica que un coágulo tenga una determinada fuerza. Sí, su valor normal se va a evaluar de 1 a 3 minutos, y el principal problema que podemos encontrar en él es el fibrinógeno. ¿Cuál es el tratamiento? Pues con crioprecipitado, ¿no? Tenemos el ángulo alfa, que es este. El ángulo alfa me va a medir la velocidad, más que nada la rapidez en la formación de la fibrina con factores y fibrinógeno, y esto va de 53 a 72 grados en lo normal, ¿no? Como dije, me va a formar la formación de fibrinógeno y factores, y ante una patología, pues el tratamiento va a ser un crioprecipitado. Tenemos la amplitud máxima, que es esta. La amplitud máxima mide la máxima fuerza del coágulo, que esta va a ser de 50 a 70 milímetros, y el principal problema que vamos a encontrar aquí son las plaquetas. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Pues y desmopresina. ¿Sí? Tenemos la lisis a los 30 minutos. Ese porcentaje de reducción de la amplitud 30 minutos después de la amplitud máxima, y esta va del 0 al 8%, ¿no? Me habla que ante un problema vamos a tener un exceso de fibrinolisis, ¿no? Y el tratamiento va a ser el ácido tranexámico y el ácido aminotrápico. Estos dos son unos antifibrinolíticos, los cuales pues usan el tratamiento para la enfermedad de von Willebrand. ¿Hasta aquí alguna duda? Uno es ácido tranexámico y el otro es ácido aminocaproico. Sí, esta trombolastografía, ¿dónde la utilizan? ¿Dónde la utilizan, Contreras? ¿Dónde la utilizarán? Pues para las hemofilias y principalmente para la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Pues no. Yo le he visto que la han utilizado en la UCIC cuando hacen las cirugías cardíacas, para saber si fue por la heparina que se le administró o por las plaquetas o cosas así, pues. Ahí le he visto que lo utilizan más para saber, o también para saber si realmente es un vaso al que, bueno, que no se haya suturado una herida o algo así. ¿Tienen trombolastograma ahí en cardio? Pues es externo. Me comentó el doctor que pues ellos lo solicitaban, pues. Pues sí lo utilizan. Donde más se utiliza son los trasplantes de hígado. Y casi los que se adiestran en utilizarlo es el anestesiólogo. Los que toman como un curso hematología y unos anestesiólogos adiestrados manejan el tromboelastógrafo, sobre todo cuando se hacen los trasplantes hepáticos. Cuando se hace el trasplante hepático, esa máquina con esta gráfica está en tiempo real y lo están haciendo en ese momento. Entonces, ahí tú puedes darte cuenta dónde está el problema. Si tuviera una sobrecoagulación, ¿dónde la vieran? ¿Dónde la vieras, Karen, Johanna?
en el morado, en el rojo, el amarillo. Es un paciente cardiópata que lo metieron a operar, una revascularización y tiene un trombolastograma y se les pasó la heparina. ¿Dónde vieron el trastorno? Ahí vean la hojita esta abajo. Si saben cómo actúa la heparina, van a saber dónde va a estar el trastorno. ¿Sabes cómo actúa la heparina? ¿Quién habló? Jesús. Jesús. ¿Por qué el verde? Porque la heparina tiene o funciona en la porción inicial del inicio de la coagulación. ¿Qué hace la heparina? La heparina tiene actividad en la porción, principalmente en la fase plaquetaria del inicio de la coagulación. No. Inhibe el factor 10. Inhibe el factor 10. Pero efectivamente es en el verde. Porque el verde es casi la iniciación de la coagulación. Te va a medir desde que se inicia la coagulación hasta la generación de trombina. Sí, perdón, sí me equivoqué, es en el factor 10 y también participa como mecanismo de control, reforzando la actividad de la titrombina. Exacto. En realidad, indirectamente va a inhibir al factor 10, estimulando la antitrombina. Así actúa la heparina. Y en un paciente sobreanticoagulado por heparina, lo vieran en el R. O sea, vieran un R prolongado. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Bueno, como lo había mencionado, aquí tenemos la orientación diagnóstica de acuerdo al resultado del tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de protombina. En un tiempo de protombina prolongado y un tiempo de tromboplastina parcial activado normal, tenemos que en el TP prolongado podemos encontrar una deficiencia de factor 7, ya que constituye es el inicio de la vía extrínseca, ¿no? Y se puede adquirir mediante la deficiencia de vitamina K, enfermedades hepáticas, warfarina y una coagulación intramuscular diseminada. Ante un TP normal y un tipo de tromboplastina parcial activado, prolongado, tenemos que tener en cuenta, como lo había mencionado, la deficiencia del factor antihemofílico A, el B y el factor 11, mejor conocido como el factor 8 y factor 9. También se tiene que tener en cuenta la deficiencia del factor 7, la precalicreína y el sinonógeno. Hay que recordar que el tiempo de tromboplastina parcial inicia por la vía intrínseca, por lo tal estos se van a alterar, ¿sí? Y el tiempo de protombina se va a encontrar normal. Cuando se va a adquirir una alteración en el tiempo de tromboplastina parcial activada, pues va a ser con el uso de heparina, de dabigatran, de efecto de antitrombina, el factor 10, y se va a adquirir con el inhibidor del factor 8, 9, 11 y 12. ¿Sí? Se adquiere también en el factor de von Willebrand y en el lupus anticoagulante, ¿vale? Y cuando se van a encontrar los dos alterados o prolongados, bueno, ante una deficiencia de protrombina, factor 5 o factor 10, fibrinógeno, o una deficiencia de factores combinados, ¿no? Cuando se van a adquirir las dos alteraciones, o sea, cuando van a estar alteradas las dos, pues en una hepatopatía, en una coagulación intramuscular diseminada, en una deficiencia severa de la vitamina K, en anticoagulantes, y en inhibidores de actividad de inhibidores de protrombina. Entonces ya vamos a pasar a lo que es los trastornos de la coagulación. Vamos a hablar de lo que es la hemofilia y sus generalidades. Las hemofilias son enfermedades hereditarias recesivas ligadas al cromosoma X.
si se dice que, bueno, aquí se van a encontrar deficiencias del factor 8 y del factor 9. La hemofilia A constituye de 1 por cada 5.000 nacimientos, la mayoría son varones, y en la hemofilia B, factor 9, se va a considerar de 1 a 30.000 nacimientos, ¿vale? Y va a predominar en varones. En mujeres afectadas se dice que son heterocigotos y va a haber una pérdida del cromosoma X. 43% de la población vive en India, Indonesia y China, y solo el 12% de estos están diagnosticados. ¿Alguien sabe cómo se llama la afectación en mujeres? Leonización. Bueno. Sí, fenómeno de leonización, que consiste en que son dos cromosomas X, ¿no? Y uno se inactiva, pues, quedando pues el afectado, y por eso lo padecen las mujeres. Si no tuvieran ese efecto, pues no serían portadoras nada más. Pero solamente es un porcentaje de un alelo X, o sea, no es un alelo completamente, porque si no, pues no existirían otros síndromes, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, pues sí se llama leonización. Generalmente es una enfermedad que va a afectar a varones. Sin embargo, las mujeres, al ser portadoras, el X que no está afectado suple las funciones del X afectado y no se ven tan afectadas, digamos así. Sin embargo, el porcentaje de actividad del factor afectado decrece y es casi cercano al 50%. Comparado con una mujer normal va a tener el porcentaje de actividad de los factores casi normal, pero esa mujer lo va a tener, va a estar decrecido, va a estar bajo, o sea, va a estar normal, pero en un valor normal bajo, que si esa mujer portadora llegara a tener algún problema extra de coagulación, pudiera llegar a necesitar factor para corregir los problemas de coagulación, aunque solo fuera portador. O sea, no se afectan generalmente, pero cuando llegan a tener algún problema pueden requerir de factor. O sea, totalmente normales no son. Representan aproximadamente el 10% nada más, ¿no? Más del 10%. Sí, más del 10%. Cuando ya baja del 10%, ya pudieran empezar a tener algún problema. Pero normalmente esas mujeres no lo van a tener normal bajo. Haz de cuenta que si esas mujeres sangran o por ejemplo, se añaden algunos otros factores que le consuman coagulación, ahí sí van a tener problemas. Van a consumir su poco porcentaje que tienen del factor y lo van a bajar de la normalidad, y ahí sí pueden necesitar suplemento de factor, pero generalmente pues no ocurre eso, es muy raro. Ok, si continuamos. La clasificación va a ser leve, moderada y severa. Dice que va a ser leve cuando la actividad del factor está mayor al 5% y menor al 40%. La actividad moderada va a ser cuando la actividad del factor está mayor al 5 y menor al 5%, y la actividad severa es cuando la actividad del factor está menor al 1%. Eso es importante, los porcentajes de los factores. Que se acuerden bien que severo es menos del 1% de actividad del factor. Menos del 1%. ¿Sí? Con más del 5%, un paciente generalmente no requiere utilizar factor más que únicamente cuando tenga algún episodio de sangrado o tenga algún procedimiento quirúrgico a utilizar. Los pacientes que van a requerir factor casi siempre, o sea, de manera profiláctica, son aquellos pacientes que tienen una actividad severa, o sea, menos del 1%. A esos pacientes les tienen que dar profilaxis 3 veces por semana. Continuamos. Bueno, la presentación inicial de la enfermedad severa va a ser antes de los 1.5 años de vida. Va a presentar con hematomas, hemartrosis, sangrado abundante por traumas o procedimientos.
La enfermedad leve va a tener una presentación evidente durante un trauma o una cirugía, y una de cada 4 presenta mutación de nuevo, ya sea por una enfermedad autoinmunitaria, un síndrome mieloproliferativo, ¿no? El sitio de sangrado por edad en infantes es más común en el sistema nervioso central, en la circuncisión, en las punciones venosas. En niños se va a haber hematomas, va a haber afección de articulaciones, músculo esquelético, y en adultos en adolescentes y adultos se va a ver más en articulaciones y músculos. El tamizaje, como ya lo había mencionado anteriormente, va a ser por medio de los tiempos de coagulación. Dice que el tiempo de protomina se va a encontrar normal, plaquetas normales, pero el tiempo de tromboplastina parcial se va a encontrar prolongado. Se debe hacer el estudio de mezcla, de dilución, y vamos a encontrar una corrección, va a corregir y pues se va, no va a corregir y va a ser inhibidor prácticamente el resultado. Sí. Los laboratorios, pues, bueno, vamos a encontrar el tiempo de tromboplastina parcial alargado en pacientes con con más de 15% de actividad. El TTP va a estar normal y la actividad del factor va a estar disminuido en mayor del 40%. El antígeno plasmático de von Willebrand se va a encontrar normal en la mayoría de los casos, o en todos los casos se podría decir. Sí. ¿Cuáles van a ser las pruebas confirmatorias? De eficiencia del factor y los estudios genéticos. ¿Sí? Para criterios diagnósticos, bueno, en la hemofilia A hay una disminución de la actividad del factor 8 en un menor al 40%. Va a haber una mutación patológica del factor 8 y el antígeno del factor von Willebrand, como lo había mencionado, se va a encontrar normal. Y en la hemofilia B va a haber una disminución del factor 9 en un porcentaje menor al 40% y una mutación patológica del factor 8. Las complicaciones que podemos encontrar en estas hemofilias son la artropatía hemofílica, infecciones derivadas de transfusiones, desarrollo de inhibidores, en hemofilia A un 30% y en hemofilia B un 5% se van a presentar. Tratamiento y profilaxis. ¿Cuál es la articulación que se daña más en estos pacientes? Yo leí que era rodilla y tobillo. Rodilla y tobillo. ¿Quién fue? Karen López. Karen López. Aparte de rodilla y tobillo, o sea, básicamente la hemofilia A, ¿qué factor va a estar afectado? La A es el factor 8. ¿Y en la B? Y en la B es el factor 9. ¿Y cuál es más frecuente de las dos? Es la hemofilia A. Ok. Entonces, rodilla casi siempre es la más afectada de todos los pacientes. Son las articulaciones de alta carga. Y la hemartrosis como tal es de las manifestaciones más frecuentes en el 80% de los casos. Así es. La hemartrosis mucho más por encima del sangrado de mucosas o otro tipo de sangrado, son las hemartrosis. 80%. Muy bien. Continuamos. Bueno, vamos a pasar al tratamiento y la profilaxis. ¿Cuándo vamos a tratar al paciente? Va a ser a demanda y va a ser con profilaxis. ¿Vale? La profilaxis se va a dividir en primaria, secundaria e intermitente. ¿Qué va a determinar cada una? Bueno, en la primaria tenemos que vamos a administrar la profilaxis en pacientes que no han tenido sangrado de alto riesgo. En la profilaxis secundaria va a ser en pacientes que han tenido más de un episodio de sangrado. Y la intermitente es cuando las personas con deficiencia de factor moderado, es cuando los pacientes tienen un factor de deficiencia de moderado a leve, o moderado o leve más bien. ¿Sí? El tratamiento de la hemofilia A, pues, es el factor 8, y se aplica de 25 a 40 unidades por kilogramo 3 veces por semana, y reducción de dosis de 15 a 30 unidades 3 veces por semana. En la hemofilia B, el factor 9, va de 25 a 40 unidades de kilogramo 2 veces por semana, y de 15 a 30 unidades de kilogramo 2 veces por semana. ¿Sí? Tenemos también el emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que sustituye al factor 8.
como tal, pues es más para la hemofilia A, ¿no? Y bueno, su eficacia digamos que se va a individualizar la elección del producto de reemplazo en función de la circunstancia o la necesidad que pueda tener el paciente, ¿no? Ya sea con inhibidor o sin inhibidor. ¿Sí? Las dosis van de 1.5 miligramos por kilo semanal, posteriormente 3 miligramos por kilo cada 2 semanas y posteriormente 6 miligramos por kilo cada 4 semanas. Sería prácticamente para la hemofilia A. Y bueno, ya pasando a la enfermedad de von Willebrand, tenemos que hay 3 tipos. El tipo 1, que es un autosómico dominante, se presenta en el 75% de los casos, y tenemos una deficiencia cuantitativa parcial. ¿A qué se refiere esto? A una disminución de la proteína. Tenemos el tipo 2, que es una presentación de autosómica dominante, y aquí vamos a encontrar una deficiencia cualitativa severa. ¿Sí? Se va a dividir en subtipos 2A, 2B, 2M y 2N. Tenemos el tipo 3, que es autosómico recesivo, y aquí vamos a encontrar una deficiencia total del factor von Willebrand. ¿Vale? Conforme a la epidemiología, pues es el trastorno de coagulación hereditario más común y se presenta en 1% de la población, que va de 0.1 a 1% de afectados. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas son hematomas, sangrado mucocutáneo, menstruaciones abundantes, sangrado posparto, sangrado gastrointestinal, sangrado articular y de tejidos blandos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar los laboratorios en un paciente con enfermedad von Willebrand? Bueno, el tiempo de tromboplastina parcial se va a encontrar prolongado debido a que el factor 8 va a estar reducido, va a haber trombocitopenia y va a haber una anemia microcítica debido a las pérdidas sanguíneas y posteriormente a la deficiencia de hierro. ¿No? Vamos a tener que tenemos estos 3 laboratorios: el antígeno del factor von Willebrand, que es la medición cuantitativa, la actividad del factor von Willebrand mediante el cofactor ristocetina. La ristocetina es un factor que mide la capacidad del factor von Willebrand para unirse al receptor de glucoproteínas 2B de la membrana plaquetaria, ¿no? Entonces así es como se va a medir, y como tal tenemos la medición del factor 8 que se va a ver disminuida. Bueno, el tratamiento en la enfermedad de von Willebrand pues va a consistir en la prueba de desmopresina, el cual es una análoga de la vasopresina, y me va a generar o me va a estimular la secreción del factor 8, ¿no? Como tal, el factor von Willebrand. Y bueno, como lo había mencionado, existe la terapia antifibrinolítica mediante el ácido tranexámico y el ácido aminográfico, y junto con los agentes tópicos. Ese tratamiento se va a dar junto con el factor, ¿sí? Y generalmente en la bibliografía que se va a dar cuando hay hemorragia en mucosas, ¿no? También te habla del uso de estrógenos y del factor 7 activado recombinante. Y ya prácticamente sería todo lo que es la presentación. De ahí de enfermedad de von Willebrand, nada más para... ¿Qué me puede decir la clasificación de la enfermedad de von Willebrand? Bueno, ahí la pusiste. Sobre todo la 2, exactamente, sobre todo la 2. La 1, a ver, Insunza, la 1. ¿Qué es la 1? Bueno, es en sí pues una reducción del factor de von Willebrand, por eso va a estar en alterar la cantidad, lo que entendí yo. Ok, va a haber una reducción en cantidad, ¿no? Y es una deficiencia parcial, o sea, lo que va a tener de von Willebrand te va a servir para hacer tu vida diaria casi normal,
El tipo 3, así para estudiarlo, ¿no? El tipo 3 igual es una deficiencia cuantitativa, o sea, sobre la cantidad del factor, pero es una deficiencia total del factor de von Willebrand. La tipo 2 es la que se sale del contexto. Tienes niveles de von Willebrand normales. Bueno, alguien más que lo explique. A ver, Alejandro Navarro, ¿cómo explicarías la 2? Ahora, bueno, pues la 2 es la que vi que se dividía en varios, pues 2A, 2B. Lo que entendí yo es que el factor está disfuncional, o hay las interacciones entre las proteínas pues se ven afectadas. Y pues fue lo que más o menos entendí. Y ya de los subtipos, pues dicen esos 3 subtipos, que es tipo 2A y 2B. Pero no recuerdo exactamente están puestos, la verdad, el 2A y el 2B. Sé que pues tienen alteraciones en las glicoproteínas y sobre todo la 1B. Y bueno, no, pues como son disfuncionales, fue lo que más o menos comprendí. Alguien nos pueda diferenciar 2A, 2B, 2M, 2N. Bueno, yo leí que en el caso de la 2A, bueno, en todos los casos, la tipo 2 va a ser una alteración en la estructura del factor. O sea, es una alteración cualitativa más que cuantitativa. Y en cuanto a la 2A, tenía que ver con la estructuración de los multímeros del factor de von Willebrand. La 2B y 2M tenía que ver con la asociación del factor de von Willebrand con el glicoproteína plaquetaria, la que mencionó ahorita Alejandro, que es la 1B, GP1B. Y la 2N, que era especial y rara, y también porque es de carácter autosómico recesivo. Tiene las 2 últimas son las más raras de todas. 2M y 2N son las más raras de todas. Pero la 2M es un poco más rara todavía. La 2N, para que lo anoten porque pueden ser preguntas de examen. La 2N se relaciona con niveles disminuidos de factor 8. Entonces, tanto la 2N como la tipo 3 se les va a dar un tratamiento similar a un hemofílico. Entonces, les van a dar factor 8. ¿Por qué? Porque aparte la 2N tiene disminución de la actividad del factor 8. La 2M, que también es rara, esa puede cursar con trombocitopenia. Trombocitopenia son las características más importantes. Y la 2A y la 2B tienen una característica de estar asociados con los multímeros de von Willebrand. Uno va a haber ausencia, en la 2A va a haber ausencia de los multímeros de von Willebrand, y en la 2B igual va a haber algo de ausencia de los multímeros de von Willebrand, pero va a estar aumentada la afinidad del factor de von Willebrand por el receptor 1B de la plaqueta. Entonces el 2 es el único especial ahí. El 1 y el 3 no tienen mucha ciencia, son deficiencias. El 1 cuantitativa parcial y el 3 una deficiencia total. Y el von Willebrand, ¿para qué nos servía el von Willebrand? Sirve para, activaba el factor, era que se veía implicada en la activación del factor 8.
Ok, ¿cómo lo hace? ¿Dónde está el factor de von Willebrand? Está en la superficie de la endotelia. Ok. Y sale. Lo corta el Adams 13. Ajá. Realmente, pues en lesiones tisulares de que se pone y viene el factor de von Willebrand y entonces se asocia con el factor 8 pues normal y luego se activa el factor 8 que ya hacen un complejo con el factor 9 para activar las plaquetas. Ok, el factor 8, la característica del factor 8 es que es muy biodegradable cuando está solo en el plasma. Es muy biodegradable. Entonces, exactamente, así como dice René, el factor de von Willebrand es un estabilizador del factor 8. Que el factor 8 sin el von Willebrand no puede estar. Es como una chaperona, una proteína chaperona del factor 8 que lo protege de la degradación. Esa es la característica importante de von Willebrand. Y Alejandro Navarro, ¿cuál es de las dos enfermedades que vimos, cuál es más frecuente? Pues von Willebrand es la más frecuente de todas. De todos los trastornos hemorrágicos, ¿cuál es el más frecuente? Pues yo que sería entonces hemofilia A. O von Willebrand. Si me dijiste que de la hemofilia de von Willebrand, el von Willebrand es más frecuente, ¿por qué de todas la hemofilia A va a ser la más frecuente? Pues que no sé si es porque puede haber un grado variable de la enfermedad, pero no, según yo sí, von Willebrand es la más frecuente, pero no estoy muy seguro. Estás correcto, von Willebrand es el más frecuente. de los trastornos, exacto, de los trastornos hereditarios, von Willebrand es la más frecuente sobre todas las enfermedades hemorrágicas hereditarias. Hay también deficiencias singulares de factores que traducen hemorragias, ¿no? Que son aún más raras, pero de todas las hereditarias, von Willebrand es la más frecuente. Quizá el porcentaje de la epidemiología está infravalorado. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener un tipo 1 y que nunca en su vida se han enfrentado a un trastorno hemorrágico, a un golpe, a un sangrado, o han cursado asintomáticas durante casi toda su vida. Y que cuando llegan a hacerse algún procedimiento, tienen un sangrado importante. Entonces, afortunadamente, la tipo 3, la 2M y la 2N son muy raras y casi nadie las presenta, pero la más frecuente es la tipo 1. Y en muchos de los casos cursa asintomática. El caso prototipo de un von Willebrand es una mujer con problemas de gingivorragia, incluso problemas de sangrados abundantes, menstruales, ¿no? Casi es el prototipo, así, y que no se le encuentra ninguna alteración, le hacen unos tiempos y los tiempos pueden estar totalmente normales. Pero casi es el prototipo clínico de un paciente con enfermedad de von Willebrand. Y Contreras, ¿cuál es el tratamiento para cada una de las tres? Nos comentó el compañero, para la hemofilia A, pues el factor 8, para la hemofilia B, el factor 9. Okay. Para von Willebrand tipo 1. Se podía usar desmopresina, me parece, para el tipo A. ¿Qué hace la desmopresina?
promueve la producción de la liberación de factor 8. Muy bien. ¿Dónde está el factor 8? Pues se encuentra circulando de forma inactiva en el plasma y pasa a 8A. El factor 8 se encuentra en el endotelio, en los cuerpos de... No recuerdo. ¿Alguien sabe? Se encuentra en el endotelio, en los cuerpos de Weibel-Palade, ¿no? Con el von Willebrand. La desmopresina se encarga de liberarlos del endotelio y libera factor 8 y libera las cantidades que están en el endotelio, las libera, no promueve su síntesis. Por lo tanto, ¿qué me puedes decir de la desmopresina? Si no promueve la síntesis, solo promueve su liberación. Es que tiene una función limitada, ¿no? Limitada, exactamente. No la puedes volver a utilizar cuantas veces quieras. Probablemente unas 2 veces puedas utilizar desmopresina en un paciente tipo 1 y ya la segunda va a ser menos eficiente y ya una tercera pues ya no está indicada. Entonces, una vez que utilizaste desmopresina y el paciente sigue con sangrado, ya tienes que cambiar el tratamiento. A un tipo 3, ¿qué le darías? Pues hay que darle pues, factores von Willebrand, ¿no? O sea, hay que darle... Ok. ¿Y al tipo 2? Y al tipo 2... Bueno, ¿alguien más? ¿Jonathan no vino? Pues, Martín Alberto tampoco no vino. Juan Carlos Guzmán. Tampoco. Comentaba, doctor, que Se le daría ahí la administración de crioprecipitados, ¿no? Porque son los que tienen el factor dentro, pues. Ok, sí, se les puede dar también crioprecipitados. Ya se está abandonando la idea de los crioprecipitados. Pero sí, es una opción de tratamiento que les puedes dar a todas las patologías que vimos. Incluso en las hemofilias también puedes darle crioprecipitados. De hecho, antes se trataban con crioprecipitados. Ya cuando empezaron a salir los liofilizados de factores, se empezó a cambiar el tratamiento al factor específico. Sin embargo, los factores dependientes de plasma se encontró que tenían un alto porcentaje de aparición de inhibidor. El inhibidor es una inmunoglobulina de tipo IgG que se produce en contra del factor que tú le estás poniendo al paciente. Si el paciente tiene una hemofilia A y por X o por Y el paciente estuvo recibiendo factor 8, depende del tiempo de exposición, de la cantidad de factor 8 que utiliza el paciente y del factor que esté utilizando. Si es factor 8 y lo utilizó mucho tiempo, sangra cada rato y después te das cuenta que le pasas factor y sigue sangrando, es probable que ese paciente ya haya desarrollado un inhibidor contra el factor 8. Y si tú le pones más factor 8, no le va a servir de nada. A ese paciente, ¿qué tratamiento le darías, Navarro? Alejandro Navarro. Un paciente hemofílico que ya desarrolló inhibidor. Pues hay una opción como dijo Rosario, que está ecusizumab, no me gusta la pronunciación, pero vi que era otra opción terapéutica. No es la opción. ¿Inmunoglobulina? No
No, entonces la verdad no. A ver. A ver. Arturo Alemán. Arturo Alemán no está. Arturo Alemán, ¿qué le das a un paciente hemofílico que ya está tratado con inhibidor? Perdón, que ya estás tratando con factores y te desarrolla un inhibidor. Que de hecho faltó en la presentación.